La meta principal o primordial de la física es descubrir leyes o principios generales de la naturaleza y expresarlos de manera racional y objetiva. Para ello, como vimos, los científicos usan el método científico que se basa no solamente en la observación de los fenómenos, sino en la realización de un experimento para probar las hipótesis. Bueno, un experimento me va a implicar una medición de una cantidad física. Como vimos también Galileo en su experimento de la Torre de Pisa, pues él lanzaba objetos de diferente masa para comprobar que efectivamente caían al mismo tiempo. Bueno, este experimento seguramente a él le llevó la medición de los objetos que estaba tirando y quizás también el tiempo en que tardaban en caer. Bueno, la medición, ahora sí, consiste en determinar un valor numérico de una cantidad física. Este valor se compara con un patrón universal aceptado como unidad de medida. Bueno, aquí hay varios conceptos que vamos a ir definiendo poco a poco. El primero que vamos a analizar es cantidad física. Una cantidad física es todo aquello que puede ser medido como la longitud, como el área, como el volumen, como la temperatura, etc. Bueno, entendemos como magnitud o medida de una cantidad física. Esta medida o esta cantidad física, bueno, tiene que especificarse con un número y con una unidad. Ambos son necesarios, por sí solos carecen de significado. Por ejemplo, supongamos que vamos a medir la altura de un objeto. Si yo especifico el puro número, pues habrá la interpretación errónea de la unidad. Si yo digo que mide algo 2, pues pueden ser 2 metros, 2 kilómetros, 2 centímetros, etc. Entonces tengo que, aparte del número, es bien importante en física dar la unidad. Si son metros, metros cuadrados, si son centímetros, etc. Bueno, de aquí se van a derivar dos cantidades importantes. La cantidad fundamental, que es un conjunto pequeñito de cantidades que no se definen en función de otras, son las primeras. Y las cantidades derivadas que se obtienen de una combinación de las fundamentales mediante fórmulas o definiciones. Por ejemplo, la longitud, su unidad es el metro y esta es una cantidad fundamental porque no hay una que le antecede. Sin embargo, para el área, su unidad es el metro cuadrado y esta área va a depender de una fórmula. En este caso, si quisiéramos obtener esta área, pues sería el área de este cuadrado. Por eso se dice que el área es una cantidad derivada. Por lo que la medición en física toma un papel muy relevante. Derivado de esto, se crea la necesidad de tener un sistema de unidades medidas, que es un conjunto unificado, el cual todos usan, formado por unidades fundamentales y derivadas. En la antigüedad, cada civilización establecía sus propios patrones. Generalmente eran longitudes del cuerpo humano como una mano, como un brazo, como un pie, etc. Sin embargo, con el desarrollo del comercio y la ciencia es necesario llegar a una estandarización de medidas. Por eso, en 1875, en París, en una convención mundial, se llegó a tener un sistema métrico decimal con múltiplos y submúltiplos de una escala decimal de 10 números, cuyas unidades fundamentales son las siguientes. En la magnitud o la medida de la longitud, la masa y el tiempo, tenemos al metro, al kilogramo y al segundo respectivamente. Se llama MKS. Y en sus submúltiplos tenemos al centímetro, al gramo y al segundo, que se llama CGS. Cada una de estas magnitudes tiene un patrón o un estándar. En aquel entonces el metro se definió como la 10.000.000ª parte que hay desde el Polo Norte hasta el Ecuador pasando por el meridiano de París. Si nosotros tomamos esta longitud y la dividimos en 10 millones, una parte de ella sería un metro. Y ese metro, esa longitud se marcó sobre una barra de platino y se hicieron dos ranuras. De aquí a aquí dijeron sería un metro. Cada cierto tiempo, cuando la tecnología se va permitiendo precisar este valor tan importante, pues se va cambiando. Resulta que la definición actual de metro, que sería la distancia recorrida por la luz en 3.3 nanosegundos. Ahora, cuando medimos cantidades, pueden ser muy grandes o muy pequeñas, usamos prefijos para darnos a entender más rápido. Por ejemplo, cuando decimos un milímetro, el prefijo mili designa una milésima parte de un metro, es decir, un milímetro sería un metro dividido entre 1000 partes, que es el equivalente a 0.001 metros. Ahora, aquí en esta tabla tenemos algunos prefijos muy comunes del sistema internacional. Empezamos con la unidad básica, que puede ser el metro, el gramo, el segundo, etc. Y sus múltiplos, pues son, tomando por decir el metro como base, puede ser un decámetro, un hectómetro, un kilómetro, un megómetro, etc. Y la equivalencia decimal de metro empezaría con 1. Ahora, el 10 a la 0 correspondería como su notación. ¿Qué significa el 0? El 0 significa el número de lugares que se recorre un 0 en la unidad 1. Sabemos que un 1 es realmente 1.0.
como aquí es 0, este punto no se va a recorrer ningún lugar. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos decir 1 kilómetro? Entonces, 1 kilómetro correspondería a 1000 metros. Y su notación sería 10 a la 3. Este 3 que está aquí nos está indicando que este punto decimal se va a recorrer 3 lugares hacia la derecha de este valor. O sea, sería 1, aquí está el punto, sería 1, 2, 3 lugares, pongo aquí el punto y lo demás lo llenamos con ceros. Este punto se cancela y serían aquí los 1000. Ahora también tenemos sus submúltiplos, como puede ser el decímetro, el centímetro, el milímetro, etcétera. Y quiere decir cada una de estas equivalencias decimales del metro. Como por decir, si quisiéramos decir 1 centímetro, estamos hablando de que este se va a recorrer el punto decimal 2 lugares, pero como es negativo, el 2 se va a recorrer en vez de la derecha a la izquierda del punto decimal. O sea, tenemos un 1 con un punto decimal y se nos va a recorrer 2 lugares hacia la izquierda, sería 1, 2 lugares. Movemos el punto aquí, este se cancela y lo demás queda con ceros. O sea, 1 centímetro realmente es 0.01 metros. El sistema inglés es un sistema de unidades aún usado en Estados Unidos y debido a su importancia comercial con México y con el mundo, pues algunos de sus productos de Estados Unidos vienen en este tipo de sistema, aunque ellos también usan el sistema internacional. Las unidades que tenemos para el sistema inglés para longitud sería pies, cuyo símbolo es FT, derivado a feet, tomas F y T. Para la pulgada es el símbolo IN o simplemente inches. Y para las millas tenemos MI o miles. De ahí salen esos símbolos. Para la masa tenemos libra masa, su unidad es simplemente LB-M, porque hay libra fuerza. Para el tiempo es el segundo, para la temperatura el grado Fahrenheit y para la cantidad de sustancia el mol.